Biblia dice. Bienvenidos una vez más a su canal Ministerio Evangelístico, como la Biblia dice. Soy su pastor, Fernando Mercado. En esta ocasión quiero invitarles para que podamos estar juntos. A partir de hoy vamos a estar teniendo estudios cortos acerca de todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa, comenzando de Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Así que les invito a no perderse ninguno de estos estudios que nos van a ayudar a entender todo lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decirle a sus discípulos y por ende quiso decirnos a nosotros, a su pueblo, su iglesia. Y hoy en día sus palabras son más reales y más entendibles que nunca, porque nosotros estamos pasando un tiempo bien difícil como es la pandemia. Es decir, todo lo que está pasando, la desgracia que está pasando nuestro mundo actual. Y nuestro Señor Jesucristo también estuvo pasando precisamente un tiempo bien difícil. A partir del domingo a 6 días, Domingo de Ramos, a 6 días de ser crucificado, a 6 días de entregar su vida para expiación de nuestros pecados, para poder comprarnos, para poder redimirnos y para poder tener para que nosotros pudiéramos tener ese acceso que tenemos hoy con el Padre. Así que no se lo pierdan, y sin más ni más voy a empezar leyendo el capítulo 21 de San Mateo. Vamos a estar basando nuestros estudios en Mateo mayormente. Por ejemplo, el capítulo 1 dice de Mateo: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. El relato sigue hasta el versículo 11. Obviamente les invito a ustedes a leerlo para que no tengamos mucho tiempo aquí, sino que ustedes puedan corroborarlo en sus casas. Estamos estudiando el capítulo 21, versículo 1 al 11 del Evangelio según San Mateo. Así que vamos a enumerar algunos acontecimientos que se dieron este día domingo, en el cual nuestro Señor Jesucristo tuvo una agenda bien apretada y bien difícil. Y vamos a ver que por qué el Señor quiso que pasaran todas estas cosas antes de entregar su vida, antes de entregarse a sí mismo para expiación por nuestros pecados. Es muy importante decirles que vamos a estar... he tomado a los 4 evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para poder llegar a un consenso de todo lo que aconteció en esta semana mayor, como le hemos llamado nosotros los cristianos, la Semana Santa. Así que para poder, porque algunos evangelistas, ustedes saben, algunos evangelistas dejan de mencionar algunos acontecimientos y otros evangelistas lo mencionan, pero hay algunos en que los 4 evangelistas lo mencionan. Así que, ayudándonos de los 4 evangelios, vamos a hacer vamos a enumerarlo uno por uno, cómo se dieron los acontecimientos. Este es un trabajo que estamos haciendo para la gloria del Señor y para que nosotros entendamos la bendición y los beneficios que nos trae estudiar esa crisis que pasó nuestro Señor Jesucristo, pero esa bendición para nosotros. Claramente tenemos muy en cuenta que estamos hablando de 6 días, a partir del domingo, 6 días antes de celebrarse la Pascua, y por supuesto 6 días antes de que el Señor Jesucristo fuese crucificado.
Así que este Domingo de Ramos, lo primero que nosotros vemos, y para esto tienen que ver, por ejemplo, Mateo 21, del 1 al 11, como les estaba diciendo, Marcos 11, el capítulo 11, Lucas capítulo 19 y Juan capítulo 12. Esto nos va a ayudar a entrelazar todos los acontecimientos. Fueron varias cosas. En primer lugar, lo que aconteció fue que al salir de Betfagé, nos dice el evangelista, al salir de Betania, Jesús envía a 2 de sus discípulos a una pequeña aldea llamada Betfagé. Les da detalladas instrucciones para que traigan de allá un pollino sobre el cual piensa montar para entrar en Jerusalén. Mateo señala que había 2 animales, un pollino y su madre. Pero aparece más adelante que nuestro Señor Jesucristo, obviamente para que se cumpliese la escritura, tomó el pollino que no había sido montado por nadie y así entró a Jerusalén. Mateo dice que los discípulos tomaron los dos animales, tanto el pollino como la madre. ¿Qué pasó? La segunda cosa que aprendí, segundo acontecimiento, los discípulos ponen sus mantos sobre ambos animales, pero queda bien claro que Jesús desea montar sobre el pollino. Le ayudan a hacerlo. Jesús comienza a cabalgar hacia Jerusalén. Juan y Mateo ven en este acontecimiento un cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Después lo vamos a leer. El tercer acontecimiento, muchos de los que acompañan a Jesús desde Betania tienden sus mantos también en el camino a su paso. Otros cortan ramas de los árboles y con ellos cubren el camino delante de él. Cuarta cosa que pasa, mientras tanto, la caravana de peregrinos que había llegado a Jerusalén con anterioridad y que habían oído que Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos y que se dirigía a la ciudad, se precipita por la puerta oriental para salir a encontrarlo. Con ramas cortadas de las palmeras avanzan por el camino para dar la bienvenida al Mesías. Quinta cosa que podemos ver nosotros en este relato. Al reunirse las 2 multitudes, tanto los que venían siguiéndolo a él desde Betania, desde Betfagé también, había una multitud tremenda que lo seguía, y así también como los que venían a encontrarlo, que es el segundo grupo que vemos. Las 2 multitudes tenían un entusiasmo increíble que a medida que va avanzando los minutos, va aumentando. La multitud que lo acompaña está compuesta por los 12 discípulos, por una muchedumbre de Betania, que ya habíamos hablado, peregrinos de Galilea y Perea que lo vienen a encontrar, y aún algunos fariseos hostiles. En sexto lugar, los que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro siguen dando testimonio bajo una tremenda gritería y euforia que hace que la animación llegue a su máximo clímax. Séptima cosa, los fariseos al oír aclamaciones están fuera de sí, de envidia, y piden a Jesús que las detenga. Ellos le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús responde: os digo que si estos callan, las mismas piedras gritarían. Octava cosa que sucede. Él entonces, ahora en este mismo momento, cuando Jesús percibe a una Jerusalén muerta espiritualmente, comprendiendo claramente que mucha de la alabanza que ha estado recibiendo es superficial y está basada en su identificación como el esperado Mesías terrenal y político, Jesús se pone a llorar en voz alta. Ante sus ojos proféticos aparece la visión de Jerusalén como ciudad sitiada, rodeada por las legiones romanas. En un gemido de amargo lamento exclama: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Novena cosa que sucede. Cuando Jesús entra en Jerusalén, la ciudad entera se agita. Todos los que se habían quedado cuando Jesús entra en Jerusalén, al ver que alguien se acerca rodeado por una gran multitud y entre la ciudad, entra él cabalgando en una asna, preguntan: ¿quién es este? Porque obviamente así entraban los reyes cuando venían de una victoria importante.
¿Quién es este? No conocemos a nadie que haya derrotado a los romanos, se habrán preguntado. Entonces la gente les responde, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Al anochecer, Jesús vuelve a Betania con sus discípulos. Estas son las cosas que suceden. Ahora, todas estas cosas nos traen algunas lecciones que son las que quiero compartir con ustedes. 4 lecciones, lo más rápido que pueda hacerlo, para que podamos entender este tiempo bonito que nuestro Señor Jesucristo vivió. Bien difícil, bien estresante, pero que Jesucristo cumplió con su cometido. Tenemos que es la última semana. Nuestro Señor Jesucristo quiere dejar claro algunos conceptos que los discípulos no habían entendido a lo largo de los 3 años y medio que habían andado con Él. Entonces aprovecha esta última semana para dejar esos conceptos, esas lecciones, como dicen, esa póliza, como dicen los americanos. Entonces hoy nosotros vamos a aprenderlos a partir de hoy y más adelante. Este es el primer video, como les digo. Así que, oiga bien, en primer lugar lo que aprendemos es que Jesucristo no vino a fundar un reino político. Es muy importante que nosotros entendamos esto y que nos sirva de base para nuestra vida cristiana, sobre todo los que somos líderes espirituales. Los judíos sencillamente se frustraron cuando Jesucristo no anunció en ese momento de gloria su decisión de tomar el liderazgo del pueblo y así vengarse de Roma. Políticamente, legalmente y por genealógicamente, oiga bien, Jesús debería de ser el rey de Israel. En ese momento él podía tomar el reinado, pues era el único descendiente del trono de David. Así que era descendiente del trono de David. Ya anteriormente lo había dicho, lo había confesado así el ciego Bartimeo. Y entonces él debería de ser José, el descendiente de David, el descendiente directo de David para ser el rey. Y en este momento debería de ser Jesús el que se proclamara el rey a los 33 años de edad, que era la edad exacta y era una edad legal. Sin embargo, vemos hoy en día que él no quiso tomar ese liderazgo político, pero vemos hoy en día, sinceramente, amados hermanos, a tantos siervos de Dios, a tantos cristianos, a tantos líderes espirituales, postulándose o viviendo bajo las banderas políticas y bajo las banderas gubernamentales, exponiendo el mensaje exacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo peligroso. Hoy en día vemos cómo eso es lo que está aconteciendo. Hombres que se definen por partidos políticos y algunos de ellos son partidos políticos que son hegemónicos y que son demoníacos porque explotan a la gente, al pueblo, los matan, los persiguen. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo no traía esa intención. Segunda cosa que aprendemos. Esta es la segunda lección que nuestro Señor Jesucristo está tratando de dejarnos a nosotros, la iglesia. Y es la siguiente. Jesucristo no se dejó adular por la aclamación del pueblo. Esto es muy importante porque una cosa es dejarse adular por las multitudes, que es lo que estaba pasando. Él lo percibió así. Y otra es aceptar la gloria que le pertenece. Y eso es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él era el rey de Israel por partida doble, como habíamos dicho. Primero por ser el descendiente directo de David, y Dios había dicho que él había de ser el rey. Obviamente nuestro Señor Jesucristo tomará este reinado cuando Él venga a reinar 1000 años. Y entonces vamos a tener a nuestro Señor Jesucristo como rey mundial. Y Él va a enseñar cómo es que se rige una nación. Él va a venir como rey justo, pero no solamente a un pueblo, a una nación o a un continente, no, a todas las naciones, al mundo entero. Pero ese no era el momento. Así que nuestro Señor Jesucristo entendió que a pesar de ser doblemente, legalmente, el Mesías, Él que fue anunciado directamente y proféticamente por 3 o 4 profetas, no lo aceptó.
Jesús entendió perfectamente que la mayoría de las alabanzas del pueblo era por su necesidad política y de esclavitud romana. El pueblo necesitaba un superlíder. Imagínense ustedes, un superlíder, alguien que viene y en ese momento el currículum que trae, el background que trae de inmediato es que ha resucitado a un muerto, que ya tenía 3 días de muerto, ya de día, que es Lázaro, y Lázaro va en la multitud. Entonces, un hombre que puede resucitar puede hacer cualquier cosa. Y es verdad, nuestro Señor Jesucristo podía hacerlo, pero Él no se dejó vencer por ese griterío del pueblo. Desgraciadamente, este es el gran problema que ha llevado a la debacle espiritual a muchos consiervos, sobre todo a aquellos que han sido famosos. Hoy en día hay muchos consiervos que se han dejado dominar por la adulación del pueblo y entonces ya comienzan bien su ministerio, pero cuando llegan al pináculo, cuando llegan a la cúspide, entonces empieza a descender su ministerio porque empiezan a sentirse importantes, empiezan a decir que ellos son los que hacen la obra, y entonces ya no le dan la gloria a Dios, aunque lo mencionan, pero la gloria la toman ellos. Entonces ahí es donde está el punto. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de que nosotros entendamos en este Domingo de Ramos. Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos. El poder de nuestro Señor Jesucristo fue dado a los discípulos por medio de la venida del Espíritu Santo y lo tenemos nosotros porque el Espíritu Santo ha venido a entronizarse en nuestra vida, en nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Así que nosotros tenemos ese poder. Los discípulos tenían ese poder y ellos lucharon contra la adulación del pueblo porque ellos entendieron que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo que no es por aclamaciones que ellos iban a vivir, sino que tenían que dar su vida, al contrario, tenían que dar su vida también por el ministerio. Ahora encontramos también una tercera lección, que Jesucristo no vino a explotar económicamente su ministerio. Disculpen un momento. Jesucristo no vino a explotar económicamente su ministerio. En ese preciso momento cualquier persona aprovecha para pedir los diezmos y las ofrendas de los judíos y que empiecen a vaciar sus finanzas y su economía, porque se hubiera proclamado rey. Él había demostrado que era el Mesías, el rey de Israel. Eso fue lo que Dios le dijo a Samuel cuando el pueblo de Israel le pidió rey. Dios le dijo, dale rey, pero que sepan que el rey les va a pedir sus mujeres, que les va a pedir todas sus pertenencias, va a tener poder sobre ellos, los va a mandar a la guerra y van a tener que ir. ¿Me entienden? No te han despreciado a ti, me han despreciado a mí como rey. Entonces el rey perfectamente en ese momento nuestro Señor Jesucristo pudo haber venido la tentación, pero no se dio. Porque recuerden que ya Satanás lo había tentado 33 años atrás, 3 años atrás, 3 años y medio atrás. Lo había tentado con todo el poder y con toda la vanagloria de esta vida y él lo rechazó. Así que en ese preciso momento él podía aprovechar para pedir todos los diezmos y las ofrendas. Y los judíos se lo hubieran dado, porque este es un principio judío. Ellos, en vez de darle el dinero o los impuestos, pagárselos a Roma, se lo hubieran dado a Jesús. Y Jesús los hubiera salvado, porque simple y sencillamente Él tiene todo el poder. Pero su compromiso era con su ministerio, era de redención. Eso no lo dejó, no lo abandonó. Él estaba enfocado en lo que Él venía a hacer a esta tierra. Él tenía bien claro su fin y propósito en esta tierra. Una fallita, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo y hubiera echado por la borda completamente abajo, si hubiera ido abajo el programa de redención que ya Él traía. Así que entendemos a nuestro Señor Jesucristo. Bien, es otra de las grandes faltas de nuestros líderes espirituales hoy en día, que todos no estamos exentos en caer, y es una actualidad. Explotan sus ministerios hasta más no poder, exigiendo grandes prebendas económicas a sus fieles seguidores. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3 nos dice claramente:
pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como así quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Pedro había aprendido bien la lección. Pedro había aprendido bien la lección. Aquel que no había aprendido bien la lección fue Judas, y Judas no soportó su pecado. Sabía que el amor al dinero lo había llevado a la perdición y se ahorcó. Los discípulos habían aprendido. Así que hoy en día es muy difícil encontrar un siervo de Dios que quiera, que en la mente, no es que no reciba su salario, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La iglesia debe de ponerle un salario a sus líderes, a su pastor. Pero ¿qué pasa? Es difícil encontrar un pastor que entre a su ministerio de pastoreo sin esperar recibir. Es decir, casi siempre el pastor, el líder, va pensando cuánto le van a pagar, a ver si esta iglesia me va a dar lo que yo necesito, y si hay otra que le ofrece más, se va donde el que le ofrece más. ¿Por qué razón? Porque el principio de nuestro Señor Jesucristo no lo han, el concepto de nuestro Señor Jesucristo de lo que es el ministerio, no lo han entendido de esa manera. Cuarta actitud, y para terminar, cuarto enseñanza que nosotros aprendemos este Domingo de Ramos, es su actitud era de humildad. Jesucristo es un ejemplo claro que las victorias más importantes se ganan con una actitud humilde y centrada en su llamamiento. A pesar de que lo crucificaron, él sabía, a pesar de que me crucifiquen, yo no voy a dejar de ser Jesús. Yo no voy a dejar de ser quien soy, Dios, Jesucristo, el Dios encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él tenía bien claro eso. Entonces eso es muy importante, tener bien claro quiénes somos. El dinero no nos va a comprar, ni tampoco la fama. Nosotros humildemente tenemos, porque mire, eso precisamente es lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 20, 25 al 27. Pero Jesús, llamándolos junto así, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes, oiga bien, ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Porque ese es el principio de Dios. Ese es el concepto de Dios, ese es el concepto del reino de Dios. El que está abajo es el que tiene mayor escala espiritual delante del Señor, y de esa manera Dios nos va a bendecir. Es Dios el que nos bendice. Así que quiero llamar la atención a la profecía de Zacarías 9:9, como les dije anteriormente. La profecía decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, si ustedes se fijan, leímos que Mateo obvió algunas cosas cuando él escribió, y ya había pasado todo esto algunos años después que escribió el Evangelio. Oiga bien lo que él percibió. Él no percibió todavía justo y salvador, que decía la profecía. Él entendió que eso iba a ser cuando él viniera como rey del mundo, como ya les dije, en el milenio. Él en ese momento lo que percibió fue la humildad. Su compromiso era después de muerto y resucitado. Así que Jesús, el burrito, él dice que solamente era manso. Eso es lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 5. Decida la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso. Y dice: y sentado. Entonces, lo único que rescata Mateo de esta profecía es manso, es humilde, es sencillo. Así es que venía nuestro Señor Jesucristo, en un animal, hijo de un animal de carga. Claramente, como les digo, Mateo omite justo, salvador o victorioso.
Esa palabra manso nos da a entender que es una persona que viene con humildad. Jesús ya les había dicho en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claramente, hasta que no percibamos nuestros ministerios y nuestras funciones dentro de la iglesia, cualquiera que sea, cuál debe de ser nuestra actitud, que debe de ser de humildad y sin esperar recibir nada a cambio, no habrá descanso y paz y satisfacción en lo que hacemos. Es de esa manera que nosotros vamos a tener satisfacción de que estamos haciendo lo correcto. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo nos bendecirá. Nos vemos en el siguiente video, en el cual vamos a estar hablando acerca del lunes santo. Dios les bendiga. Hasta pronto.